Santos Elvira. ¿Ok? Amén. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bueno, lo primero es darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Es por su misericordia y su verdad que estamos vivos. Gracias a Dios porque hemos pasado tiempos difíciles, pero Dios ha sido bueno. ¿Traen su espada? A ver, levántela. Bueno, que la tenga en el teléfono. Hoy ya no usamos casi la Biblia, el libro, sino el teléfono, ¿verdad? Pero quiero que busque por favor el Salmo 36. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, amén. Y vamos a leer todos juntos desde el versículo 5 al terminar. Así es que yo no voy a leer. Ustedes van a leer en voz alta. Y por favor, del versículo 5, capítulo 36, versículo 5 hasta terminar. A la de 3, ¿está bien? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, vamos a leer, o a la una a la una, o sea, a la de 3. 1, 2 y 3. Gracias, Padre. Señor, toma en tus manos nuestra vida, Dios, y ayúdanos. Como tú te Amén. Gloria a Dios. Bueno, es un privilegio estar con ustedes. Hace algunos años, yo llegué aquí cuando estaba joven, ¿verdad, Oscar? Yo era joven y no muy joven, ¿verdad? Pero había muchos jóvenes, entre ellos Tony, Oscar, el Rafa, pues todos trabajando en la obra de Dios. ¿Cómo no recordar al varón, a Pastor Gabriel Aguirre? Pues él era la punta de lanza que el Señor usó para que aquí en Huehuetoca se abriera. Por ahí hubo una hermana que estuvo orando por tiempo que Dios enviara a Huehuetoca gente para que se predicara la palabra de Dios. Dios envió al hermano. Decía Tony que él tenía su carácter, igual el pastor tendría su carácter. Una persona muy centrada. Y bueno, aquí estuvo. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez, pues estaba la carpa en este lugar. Yo creo que un poquito más atrás de como está ahorita. ¿Sí, va a Oscar? Un poquito más atrás, pero
así se inició. Yo llegué cuando los fui a buscar allá a Huehuetoca, me habían dicho que por ahí estaban. No los encontré, pero es que ya estaban de este lado. La situación es que no fue fácil. Fue una situación difícil en cual la misericordia, tomé estos textos de la palabra de Dios, porque la misericordia de Dios se manifestó hacia el pueblo de Huehuetoca. Y algo precioso es que iban a llegar ustedes, íbamos a llegar todos, y se necesitaba un lugar para adorar y bendecir a Dios. No fue sencillo. La situación es que alguna vez, algunos que estamos aquí recordamos, estábamos en el servicio, era los primeros servicios que yo vine, y afuera de la carpa estaban como 10 borrachos más o menos. La situación es que el pastor se había salido y estaba afuera con ellos y todos con él, a ver quién es aquí el que comanda esto. Y la gran sabiduría de este varón decía, Cristo. No, sí, pero ¿quién es Cristo? Y no lo sacaron de ahí, que era Cristo y él es el comandante. Recuerdo que terminó el servicio, salimos y empezamos a predicarles a esta gente. El que me tocó a mí me decía, no me laves el coco. Le decía yo, sí, porque lo tienes bien sucio. Y bueno, al final lo que hicieron fue esto. Quebrar una caguama que traían a los pies del pastor y se alejaron. No hicieron nada. Más adelante, en el transcurso del tiempo, quisieron quemar la carpa, no lo lograron. Fueron situaciones tremendas que se vivió. Y parece que más antes hubo más situaciones más tremendas. ¿Sí? Es la honra y la gloria a Dios, y por su misericordia es que el Señor ha permitido que en Huehuetoca se predique la palabra. Y Dios ha salvado a muchas gentes y va a seguir salvando a muchas personas. Porque el pueblo de Dios va a abrir su boca para predicar el mensaje maravilloso de la palabra. El siervo de Dios, si estuviera aquí, estaría contento, estaría gozoso de ver lo maravilloso que ha sido la labor que él hizo. Quiero darle la honra y la gloria a Dios por ese varón. Como todo ser humano, tenemos buenas y tenemos malas. Pero lo maravilloso son las buenas porque dejan resultados. Y bueno, el que él hubiera estado aquí, el resultado es que se inició una obra, Dios lo respaldó y hasta ahorita la gracia preciosa de Dios sigue adelante. Dice la palabra, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y gracias a Dios por su buena bondad y misericordia. Agradezco a mi Padre que nos ha permitido este momento. Quisiera contarles muchas cosas en las cuales este siervo de Dios trabajó tremendamente. El Señor lo usó maravillosamente. Hay mucha historia que contar, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Así es que bendito sea el Señor por Gabriel Aguirre y por la obra. Una última palabra que él me dijo, un día lo encontré por acá afuera y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Ya nos estamos volviendo viejos. Dije, sí, es cierto. Y estaba preocupado por quién quedaría. Y yo le dije, no se preocupe, pastor, el Señor proveerá un varón prudente que siga la obra que usted ha iniciado. Y bueno, para la honra y gloria de Dios, vemos que el Señor ha levantado preciosamente
Antonio Aguirre. Y bueno, el Señor le ha placido que así sea, y gracias a Dios porque la obra sigue. Así es que gócense en grande manera porque Dios les ha dado un buen pastor y el Señor va a seguir adelante su obra maravillosamente. Dios les bendiga hermosamente, hermanos, y esté con ustedes. Amén. Buenas noches a todos. Quiero rogarles que abran las escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Hay dos palabras que quiero dejar en el corazón de todos ustedes, de los que estamos aquí, en este mismo espíritu de gratitud a Dios, porque efectivamente toda la gloria y toda la honra es de Dios, para Dios y en Dios, todo, absolutamente todo. Cuando uno empieza a recordar o a contar, a traer a la memoria lo que fue, lo que se inició, cómo se inició, qué pasó, qué sucedió. Claro que a veces entra un poco la nostalgia, a veces entra, a veces uno ya no quisiera recordar porque, como dijo el pastor Santos, hubo muchas cosas que se vivieron bastante feas en verdad, y como bien lo dijo él, antes de que llegáramos aquí con esa carpa pasaron muchas cosas bastante difíciles. Yo cuando leía en las escrituras acerca de las persecuciones, pues no tenía idea de que todavía a estas alturas uno sufriría eso y nos tocó sufrir eso. Mi papá varias veces fue blanco de intentos de asesinato, literalmente, intentos de asesinato. Y Dios asombrosamente, milagrosamente lo libró. Y pues tenía planes, tenía propósitos. Hace un rato veníamos en camino, mi esposa y yo, vivimos en la Ciudad de México, un poco hacia el sur, y veníamos en el camino, pasamos cerca de donde vivía o donde vivió la familia que nos compartió el Evangelio. Y le decía yo a mi esposa, mira, por aquí a unas calles vivía la familia que nos compartió del Señor. Uno a veces no tiene ni la más mínima idea cómo puede llegar el Evangelio a nuestras vidas. El Evangelio llegó a mis papás en un funeral. En el funeral de una bisabuela nuestra, ellos se encontraron con familia, como suele suceder en los funerales, con familia que tenía años de no verse, y ahí unos primos les empezaron a predicar la palabra de Dios y entonces ya vino el Evangelio a casa. Ahorita voy a regresar un poquito a eso porque hay dos palabras que quiero dejar en mi corazón, pero voy a tratar, y quiero aclarar, tratar de ser muy breve, tratar. Si no lo logro, conste que dije, voy a tratar, ¿ok? Porque quiero dejar dos cosas, ¿y saben por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que Dios, cuando convoca a su iglesia, cuando convoca a la iglesia, el hecho de que estemos, el hecho de que tú hayas venido, porque te invitaron, porque te insistieron, porque te trajeron, por lo que sea. El hecho de que estés aquí, deberíamos de aprovecharlo, porque dice la palabra de Dios que habrá tiempo en el que tendrán comezón de oír. Habrá tiempo en el que la gente querrá escuchar y ya no habrá oportunidad.
Y cuando tenemos frente a nosotros la oportunidad y la bendición de escuchar la palabra de Dios, sea a través del vaso que sea, hay que poner atención. Hay que apreciar. No, claro que sí al vaso también, pero más que al vaso, al que habla a través del vaso. Porque los vasos podemos cambiar, pero el que habla es el mismo. Y es el mismo que ha hablado, es el mismo que habla y es el mismo que seguirá hablando en tanto su voluntad así lo determine. Y hay dos palabras que quiero dejar en tu corazón, que quiero, yo siempre digo, son semillas, porque eso es la palabra de Dios son semillas. Y la semilla busca caer en una buena tierra. A veces la tierra no es buena. A veces, como dice la Escritura en esa parábola, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, a veces la semilla es espinos, a veces es pedregal, a veces simplemente es una tierra que no tiene profundidad y que está tan expuesta al sol que la semilla cuando cae no produce nada. No es por la semilla, es por la tierra. La semilla tiene potencial, un gran potencial. Miren qué precioso dice Lucas capítulo 7. Aconteció, estoy en Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Tratemos de recrear un poco el escenario, ¿no? Llevaban a enterrar a un difunto, como una procesión. Hijo único, o sea, por si no fuera poco, que ya era un difunto, era hijo único. O sea, hay que agregar como tragedia a la tragedia. Era hijo único. Y dice, la cual era viuda. Otra tragedia más. Un muerto, ese muerto era hijo único, y era hijo único de una mujer a quien se le había muerto su esposo. Tragedia sobre tragedia sobre tragedia. Y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Por favor, veamos lo que sigue. Y cuando el Señor la vio, perdón, no sé si están grabando, no sé si me salga de la cámara, del cuadro, pero perdón. Y hace rato cuando estaban tocando, Dios habló a mi corazón. Él te vio. Él te vio. Simplemente te vio. Él te vio a ti. Él te vio. A veces uno no tiene idea quién nos ve, quién nos está viendo. Dice esta palabra que iban caminando y llevaban a este difunto, y dice que el Señor la vio. Yo cuando venía para acá, pasamos por ese lugar cerca de la casa de los tíos Serafín y Gloria. Yo dije en mi corazón, Dios vio a mi papá, Dios vio a mi mamá, Dios nos vio como familia. Le decía yo a mi esposa, nosotros andábamos en nuestro rollo. Éramos una familia, perdón que lo que voy a decir, éramos una familia muy común, que los domingos eran domingos de fútbol, eran domingos de comida, eran domingos de pachanga,
eran domingos de visitar a la familia y muchas veces eran domingos de regresar empleitados porque se había tomado, porque se habían cometido imprudencias y era regresar mal. Éramos una familia muy común, que cuando llegaba un bautizo, unos 15 años, una boda, e invitaban a la familia, íbamos a la iglesia. Éramos una familia muy común, que nos sentábamos, que nos parábamos sin entender nada. Éramos una familia muy común, pero Dios nos vio. Él nos vio. Y dice la palabra de Dios que el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. Y cuando Dios te ve y se compadece de ti, Él ve lo que nadie ve. Tú y yo a veces pensamos que tenemos el mejor pensamiento, que tenemos los mejores razonamientos, que tenemos las mejores ideas, es más, muchas personas dicen, pero es que yo soy buena persona, yo no necesito a Dios, yo soy buena persona. Pero el que nos conoce perfectamente bien, el que sabe perfectamente bien quién eres, qué traes en tu corazón, escucha, el que conoce tu futuro, Él te ve y se compadece de ti. Y entonces dice que Jesús se compadeció y le dijo, no llores. Fíjense qué impresionante. ¿Cómo le dices a una persona que no llore cuando esa persona ha visto morir a su esposo y está yendo a sepultar a su único hijo? ¿Cómo le dices que no llore a alguien que está viviendo eso? A veces pareciera casi una burla. Pero fíjense, no llores, escucha por favor. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, tocó el féretro. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y fíjate lo que produjo la obra de Dios. Y dice versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Lo primero que causó. Y todos tuvieron miedo. Porque la obra de Dios es una obra que va más allá de nuestras estructuras y aún de nuestros alcances mentales. La obra de Dios te llega, te toca, interviene en tu vida y hace cosas que la gente no entiende, que tú y yo nos cuesta mucho trabajo entender. Es la obra de Dios que a muchos les causa miedo en varios sentidos, pero les causa miedo. Sin embargo, después de que dice aquí que todos tuvieron miedo, dice que ellos glorificaban a Dios diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando Jesús le dijo a la mujer no llores, escucha,
Cuando Jesús le dijo a la mujer no llores, ya tenía determinado el milagro que cambiaría todo el escenario que esa mujer estaba viviendo. Cuando el Señor te ve, cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te suelta su palabra, Él ya tiene preparada la palabra que te hará correr en sus milagros. Cuando Él abre su boca y te suelta algo que en el momento no entiendes, Él ya tiene preparado algo. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra de Dios? Que el Señor ya tenía preparada una calabacera para tratar al profeta, para que le cayera sobre la cabeza, para despertarlo en el espíritu, para volverlo nuevamente a meter en la senda, para volverlo a meter nuevamente en el camino. Muchos de nosotros a veces simplemente tomamos nuestro camino y lo hacemos pensando, yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. Y lo decimos, yo no le hago mal a nadie. Pero la vida no se trata de que tú definas si eres una buena persona o no, o si piensas que no le haces mal a nadie. La vida se trata de que tú y yo entendamos para qué Dios nos ha regalado el don de la vida, la gracia de la vida. Cuando yo pienso en mis padres, en ambos, yo pienso en cómo cuando Dios ve a alguien, vio a mis padres. Cuando yo pienso en ello, yo no puedo evitar pensar en cómo mi padre, no una vez, yo en lo personal, yo sé que muchos podrían contar también, pero yo podría contar de mí directamente, yo podría contar de cuántas cosas mi papá se deshizo, se despojó pensando en la obra de Dios. ¿Cuántas cosas estuvo dispuesto a soltar? Por amor a Dios y por amor a la obra de Dios. Porque cuando alguien sabe que ha sido visto por Dios, y cuando esa persona que sabe que ha sido vista por Dios se rinde en adoración a Dios, se rinde en gratitud, no le niega nada a Dios. No le niega nada. Nada, no le niega ni un peso, no le niega nada, no le niega ni siquiera a sus hijos, no le niega a su esposa, no le niega nada al Señor. ¿Te das cuenta cómo a nosotros nos cuesta mucho trabajo? Escúchame por favor. Nos cuesta hasta trabajo rendirle a Dios tantita atención. Nos gana esto. Nos gana mis compromisos, me ganan mis asuntos, me ganan mis cosas, lo mío, y no te das cuenta que el que sostiene todas las cosas, el que te da la capacidad para hacer, para emprender, para llevar a cabo, para lo que sea, es Dios tu Padre. La reacción de quienes vieron la obra poderosa de Dios frente a ellos fue, uno, tener miedo, pero dos, luego glorificar a Dios y decir algo que tú y yo tenemos que aprender a decir más seguido: Dios nos visita, Dios ha visitado a su pueblo. Te digo algo, Dios nos sigue visitando, Dios se sigue manifestando delante de nosotros para cambiar todo nuestro escenario. La pregunta es, y que yo me hago, es si en realidad nosotros estamos determinados a caminar con Jesús, si en realidad nosotros estamos discerniendo el tiempo de Dios para entonces tomar la decisión de no dudar, de secarnos las lágrimas, de entender cómo Dios tiene el poder para limpiar tus lágrimas y cambiar tu tristeza en gozo. ¿Me explico? El pastor Santos dijo algo muy cierto, y muchos de ustedes o todos conocieron a mis papás. Mi papá se gozaba alabando a Dios. Mi papá se alegraba, era su gozo.
Yo muchas veces he dicho, a mí, antes de que llegara la carpa aquí, por años, y como yo tenía la guitarra, por años, hijo, canta el testimonio de Pablo. Y me tuvo mi papá por años, canta el testimonio de Pablo. Y a mí, ya en ese tiempo, me caía mal cantar el testimonio de Pablo. Porque es como el tío que solo se sabe un chiste y que lleva años y años y años, y siempre que dice, les cuento un chiste, te cuenta el mismo. Ya llega un momento en que te da pena, ¿no? Ya llega un momento en que le dices al tío, ya, por lo menos apréndete otro. Pero ahora, o sea, a los años, yo me he preguntado por qué mi papá me pedía y me pedía y me pedía y me pedía cantar el testimonio de Pablo. ¿Por qué creen? ¿Qué hizo Dios con Pablo? Si a veces no lo dimensionamos, Pablo, que era Saulo, andaba matando a la gente que ponía su fe en el Señor. La andaba matando, la buscaba y la andaba matando. Cuando digo que la andaba matando, es que literalmente él consiguió cartas que le concedieran llevar a cabo esos actos. Y ese hombre fue transformado por Dios al grado de que él mismo se nombra siervo. Tantas veces, ¿no? Se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, un enviado, un consagrado, uno dedicado a Dios. Y ustedes saben perfectamente bien que Pablo, hasta sus últimos días, estuvo predicando la palabra de Dios. Hasta sus últimos días. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te ha visto? ¿Crees que Dios te ha visto? Si tú crees que Dios te ha visto, ten por cierto que lo que estamos leyendo aquí también es una realidad sobre ti. Él también se compadece, y cuando ve tu condición y cuando ve tu necesidad, Él te suelta una palabra, y esa palabra te transforma la vida. Yo pregunto, ¿qué habrá sentido esa mujer cuando vio a su único hijo volver a la vida? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué creen que haya sentido esa mujer? ¿Alguien de ustedes ha sentido el dolor cuando tus hijos, tus hermosísimos hijos, preciosísimos hijos, que los pariste, que los tuviste en el vientre, que cuando nacieron te hicieron pagar una cuenta en el hospital, que cuando nacieron empezaron a desvelarte, te consumieron la vida, porque mamar, perdónenme la expresión, pero mamar no es otra cosa sino absorber vida. Y te desvelaron tantas veces, y te evitaron, perdón que lo diga así, pero es cierto, y te evitaron muchas veces irte de vacaciones porque estás pensando en la leche y en los pañales. Y dices, no, primero la leche y los pañales antes que irme de vacaciones. Y que dejaste de comprarte zapatos para poderles comprar a ellos. Y un día, tan lindos ellos, simplemente llegan y te dicen, me voy de la casa. Y quieren que uno los despida así aplaudiendo y que les haga uno fiesta. Es un dolor bárbaro. Es un dolor tremendo. Tremendo. Y luego los tremendos se van y luego ni siquiera le hablan a uno, ¿verdad? Es uno el que tiene que estar, hijito, hijita. Ni siquiera nos pelan o nada.
¿Te puedes imaginar lo que esta mujer sintió cuando vio a su hijo que lo estaba llevando a sepultar, que nuevamente fue levantado a la vida? Le regresó la vida a esta mujer, le regresó el gozo, le regresó el sentido de la vida, le volvió el entusiasmo, le volvió el ánimo, le volvieron las ganas, le creció la fe. Y como dice la palabra de Dios, glorificó a Dios, y glorificó a Dios, y glorificó a Dios. Esta tarde yo simplemente te quiero animar a que pienses, Dios puso sus ojos en ti. Ten por cierto eso, y lo hizo para sacarte de una condición que probablemente ni siquiera tú eras tan consciente de ella, pero te sacó de esa condición, y entonces te sacó de esa condición para darte vida literal, vida. Y estas personas que somos, que a veces andamos en lo nuestro, cuando venimos al Señor y cuando escuchamos la voz del Señor, aprendemos que Él es el verdadero propósito de nuestra vida. Él es el verdadero propósito de nuestra vida. Una de las cosas más, pues no sé si últimas, pero no tan recientes, pero mis papás tenían su casa allá en el Estado de México, donde vivimos, donde nosotros crecimos. Y una de las últimas cosas que hizo mi papá fue vender esa casa. ¿Y en dónde creen que puso el dinero? No en unas vacaciones. No se fue a un resort, todo pagado, todo incluido. Allí está. Todo lo que vemos, ahí está. Junto, por supuesto, con todo el esfuerzo de todos ustedes como congregación, como iglesia. Allí está. A veces, hace no mucho, Bartolo, estábamos recordando, seguramente Santos también se recuerda de cómo nos pusimos a excavar para abrir las zanjas, para empezar a edificar las bardas, nosotros. Y yo creo que mi papá nos vio tan maletas que dijo, mejor contrato a un albañil. Contrató a un albañil, pero mi papá se puso abusado y nos puso a todos de chalanes. Y nos dijo, ellos te van a ayudar. Y el hombre no nos daba abasto, pues imagínense con tantos chalanes. Pero lo traíamos asolado al maestro albañil, porque pum, y antes de que, no lo dejábamos descansar, porque ahí estábamos, entre broma y broma, entre juego y juego, ¿cierto? Pero ahí estaban. Nos traían de comer al mediodía. Una vez llegó, no veo a Lupita Gallardo, ¿no está? No, me acuerdo tanto, un día llegó Lupita Gallardo, aquí está Conchita, ¿verdad? Un día llegó Lupita, Conchita, el hermano Jesús, llegaron para atrás. ¿Ahí estás, Lupita? No, ¿verdad? No vino, le dio la perdone. Vinieron los hermanos, vino Lupita, y me acuerdo tanto que traían en unos recipientes, abrieron así la servilleta y había muchos tacos dorados de papita. Y traían los recipientes con el queso, la crema, la lechuguita, una salsa, no saben, una cosa bárbara. Y llegaron y ¡pum! A surtirnos de tacos. Paz, y órale, y pum, y a comer, no, pues era la hora de la comida. Y yo me acuerdo que se nos acabaron los tacos. Ahí no hubo multiplicación de tacos. Estábamos hambrientos. Pues imagínense aquí trabajando, etcétera. Y yo me acuerdo que yo tenía tanta hambre que
Le digo a Lupita, ¿y luego? ¿Y los tacos? ¿Cómo? No, pues ya se acabaron. ¿Cómo que se acabaron? Y le digo, ¿qué más traes? No, pues nada. ¿Cómo? A ver, búscale. Yo me acuerdo que búscale. Me dice Lupita, traje unos plátanos de postre. Le digo, a ver, pásame uno. Y agarré un plátano, le quité la cáscara, lo puse en el plato, le puse crema, le puse queso, le puse lechuga, le puse salsa. O sea, yo me imaginé que ese era un taco dorado de tanta hambre, y ándale que le entro al plátano casi taco dorado, ¿no? Podríamos pasar mucho tiempo contando estas cosas. Reconoce que Dios te ha visto. Reconócelo. Reconoce que tú no eres una persona, no eres un hombre, no eres una mujer casual ni común. Dios te vio. Dios te vio. Y Dios te está viendo para cambiar completamente tu realidad y tu condición. Pero miren, rápidamente, ahí sí no me voy a tardar. Vea Jueces capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta es la segunda palabra. Jueces capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la escritura. Tony, pon atención. Pame, pastores, pongan atención. Iglesia de Huehuetoca, pongan atención. Esta palabra dejo en su corazón. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, ¿qué? Acuérdense que siempre que se habla de una muerte, se habla del fin de un ciclo. Hubo un tiempo en el que Moisés murió, terminó un ciclo, y Dios levantó a Josué, abrió un nuevo ciclo. Pero luego Josué vivió su ciclo y llegó el punto en el que también se hizo presente a Dios. Es decir, nuestra vida así es, te guste o no, lo reconozcas o no, lo quieras ver o no, pero así vamos, de ciclo en ciclo, de etapa en etapa, así vamos. Si un matrimonio no entiende eso, va a tener muchos problemas. Si un matrimonio no entiende que así es la vida matrimonial, de ciclo en ciclo. Es que ya no me dices puchonguita como antes. Pues no, ya tienes 15 años más. No te voy a decir puchonguita, te voy a decir puchongona. O sea, ya creciste. Ay, es que ya no me dices bebé como antes. ¿Cómo te explico? Ya estás grandotote. ¿Cómo te voy a seguir diciendo bebé? Y fíjense, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Siempre que empieza un ciclo hay que consultar a Dios. Siempre. No es atrabancarse, ahora hacemos esto, ahora no, consulta a Dios. Porque la vida no se trata de hacer lo que a mí se me pegue la gana hacer. Consulta a Dios. Porque cuando tú consultas a Dios, no te vas a equivocar en tus decisiones. Y dice aquí, consultaron a Jehová diciendo, y fíjense cuál fue la pregunta: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Nota, la pregunta no es ¿qué haremos? ¿Qué actividades nuevas haremos? No, la pregunta es ¿quién? La pregunta no es qué, la pregunta es ¿quién? ¿Qué nos dice eso? Que son más importantes las personas que los programas. Es más importante el quién que el qué o que el cómo. ¿Quién subirá? ¿Para qué quiero hacer algo si aquel a quien encomiendo no tiene el corazón, no tiene la visión, no tiene el carácter? ¿De qué me sirve armar un gran programa? ¿De qué me sirve hacer una lista de 20 objetivos o de 30 metas si no hay quién? Si no están las personas correctas.
subirá? Y noten, y Jehová respondió. Porque cuando tú consultas a Dios, Él siempre responde. Y Jehová respondió, y Él respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá subirá. Ustedes saben perfectamente bien que Judá significa dos cosas. Judá significa alabanza y significa gratitud. ¿Quién subirá primero? ¿Quién? Lo primero que debes tener siempre en tu corazón, antes que cualquier cosa, es la alabanza a Dios, la adoración a Dios y la gratitud a Él. Escucha lo que te voy a decir, aunque a veces nos incomode, pero ahora sí que perdónenme, pero discúlpenme. Pero la gratitud en la Biblia, hermanos, aunque nos rechine lo que sea, la gratitud es la gratitud. No nos gusta oír eso, porque parece, y muchas veces decimos, ya nos van a pedir dinero. No, aquí no pedimos dinero, aquí enseñamos la palabra de Dios. Y nos guste o no nos guste, la gratitud no es solamente un sentimiento. La gratitud son acciones justas, acciones de honra, acciones de honra. Me explico. Papá, mamá, tomen, váyanse de vacaciones. Acciones de honra. Váyanse de vacaciones. Papá, mamá, te regalo este auto. ¿Cuántos papás dicen amén? Acciones de honra. Lo que yo decía hace un rato, ¿no? Papi, mami, aquí está su casa. Con tanto amor se la regalo. Toma las llaves de tu casa. Acciones de honra. Acciones de honra. Pastor, aquí están mis diezmos. Aquí están mis diezmos. Diezmo no es cantidad, es fidelidad. ¿Ok? No es cantidad, porque si tú ganas 10, ¿cuánto es tu diezmo? Si tú ganas 10, ¿cuánto es tu diezmo? Entonces que nunca te avergüence. Si tú ganas 10, diezma 1. Pero si ganas 100, ¿cuánto es tu diezmo? Pero si ganas 1000, ¿cuánto es tu diezmo? Pero ¿y si ganas 10,000? ¿Cuánto es tu diezmo? Sí, que son buenos para las matemáticas. Pero ¿y si ganas 50,000? ¿Cuánto es tu diezmo? Ay, pastor, como que ya la cantidad subió. Como que, pastor, como que. Y si tú ganas 200,000, ¿cuánto es tu diezmo? ¿Qué pasó? ¿Ya no le salieron las cuentas? Como que ya se siente raro poner 20,000 pesos en el sobre, ¿no? Pero ¿y si ganaste 1,000,000? ¿Cuánto es tu diezmo? Alabanza, Judá significa alabanza y gratitud. Y no nos gusta mucho a veces hablar de esto porque nos incomoda.
Pero podríamos empezar a ir a la Biblia aquí, allá, allá, para observar cómo la alabanza y la adoración y la gratitud a Dios no solo se dice, se vive. ¿Trajeron sus manos? Digan conmigo, la Biblia dice, diga conmigo esto. Dígalo, la Biblia dice, reparte a 7 y a 1 a 8. ¿Se acuerdan que les mencioné apenas eso? ¿O no se los mencioné aquí? ¿No? Luego ya no sé en dónde lo digo, pero diga conmigo fuerte, la Biblia dice, reparte. Dígame acá ahora, baje una manita y diga, reparte. Hazle así al que está a tu lado y dice, reparte a 7 y a 1 a 8. Sígame, levante sus manitas, por favor. Levante sus manitas. Reparte a 7 y a 1 a 8. Dile al que está a tu lado, ¿qué son esos 7? Dígalo, ¿qué son esos 7? Sígame, por favor. Diezmos. Dígalo fuerte, diezmos. Ofrendas. Primicias. No sabemos dar primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero. Lo primero del año, lo primero de tu negocio, siempre lo primero. Diezmos, ofrendas, primicias. Honra a tus padres. Ya no se oyeron tantas voces. Honra a tus padres. A tus padres físicos o biológicos y ministeriales. Amén. Al huérfano y a la viuda. Al que es verdaderamente huérfano y viuda, no a los que se ponen o se quieren poner a vivir de eso, a los que quieren parecer eso, no, al verdadero huérfano y a la verdadera viuda. Al extranjero, dígalo fuerte, al extranjero. Carta a los Corintios, a la obra misionera. ¿Cuántos llevamos? 7. Reparte a 7 y aún a 8. ¿Cuál es ese 8? Siembra para Israel, porque Israel jamás dejará de ser el pueblo del pacto de Dios. Ay, pastor, pero si allá tienen mucha lana, siembra, porque Dios nunca dejará de cumplir su palabra, jamás, sobre aquel que la vive y la cumple. Y fíjate lo que te estoy diciendo. A veces cuando uno razona eso, uno dice, ¿y cómo le hago para que me alcance? A duras penas, a veces como que me cuesta y doy el diezmo. Y a veces hasta le digo al Señor, hasta le pido prestado al Señor. Ahí sí ni esperamos respuesta, ¿verdad? Señor, ¿me prestas algo de tu diezmo? Ni siquiera le esperamos respuesta. No, nosotros mismos, le hacemos los descuentos y... Pero fíjate, termino diciendo esto. Cuando le preguntaron quién subirá, Dios respondió, Judá subirá. Pero luego fíjate lo que sucedió con Judá, dice el versículo 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. ¿Y qué dice? Y Simeón fue con él. Judá le pidió a Simeón que subiera con él. ¿Sabes qué significa Simeón? Simeón significa Dios ha oído. Eso es lo que significa Simeón. Judá, alabanza y gratitud, le dijo a Dios ha oído. Le dijo, acompáñame. Le dijo a la oración, la alabanza, la gratitud le dijeron a la oración, vayamos juntos, vayamos a pelear juntos.
la alabanza, la gratitud y la oración. Vayamos juntos. ¿Y sabes por qué le pidió Judá a Simeón que lo acompañara? Porque el que sabe estar en oración, el que sabe tener altar con Dios, el que sabe tener intimidad con Dios, el que conoce a Dios y vive por ese entendimiento, ese se va a mover y ese va a vivir con la certeza que solamente Dios puede darte. Esta congregación y todos los que estamos aquí celebrando un aniversario, y estamos celebrando el aniversario no solamente por decir llevamos 30 y tantos años aquí, no, sino porque hay que discernir. Pónganse de pie, por favor, porque hay que discernir que hay ciclos, que hay tiempos, que hay estaciones, que hay etapas. Y si tú y yo estamos aquí es para escuchar la palabra de Dios, una palabra de Dios que nos dice: hay nuevas etapas para ti, hay nuevos tiempos para ti, y lo mejor que puedes hacer es consultar a Dios. Lo mejor que puedes hacer, escúchame, es rodearte de personas correctas. Deja de tener vínculos con personas incorrectas. Deja de tener vínculos con personas que te están retrasando, con personas que están apagando tu fe, con personas que te están distrayendo del propósito de Dios, y busca unirte con las personas que te van a seguir impulsando a la vida de fe. Busca unirte a personas que te van a seguir impulsando a vivir bien, a vivir como una persona edificada en el Señor. Busca tener encuentros, relación, conversación, reuniones con personas como Simeón. Sé un Judá y busca a los Simeones. Busca a la gente que ora, busca a la gente que tiene certeza en su corazón, busca a la gente de fe, busca a la gente que tiene buen testimonio, y únete a ellos, rodéate a ellos, porque la vida se trata de estar peleando y peleando y peleando y peleando todo el tiempo. Y si tú tienes a tu lado la gente correcta, la gente idónea, ¿sabes cómo vas a pelear? Vas a pelear con una fuerza, vas a pelear con un gozo, vas a pelear con valentía, con la certeza de saber que Dios te va a dar victoria. Y para eso Dios nos ha traído acá. ¿Me explico? Para eso Dios nos ha traído aquí.